Buenas noches. Por algunas semanas vamos a estar estudiando acerca de la humildad, que es una de las principales virtudes que hubo en nuestro Señor Jesús y que nosotros como sus hijos, como sus seguidores, urgentemente necesitamos. Y yo quiero pedirle al Espíritu Santo que nos dé la gracia para poder transmitir este mensaje y que podamos recibirlo con un corazón humilde. Yo no me paro aquí como alguien que domina la humildad, pero sí como alguien que está en la búsqueda, en el anhelo y en el deseo de llegar a ser como nuestro Señor Jesús. Es que yo quiero animarle a levantar nuestras manos delante de Él y vamos a humillarnos bajo su poderosa mano. Padre, en esta hora nos rendimos ante tu presencia, nos rendimos ante tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo, tu unción preciosa, llene este lugar, unge nuestros oídos para poder escuchar tu palabra que está implantada en nuestros corazones, que sea puesta, Señor, que es la única capaz de salvar nuestras almas, que penetre, Dios, y que rompa toda fortaleza de orgullo, toda barrera, en el nombre de Jesús. Amén. Y pues bueno, hay mucho que hablar con respecto a la humildad. Yo creo que es algo que todos necesitamos, que todos en el día a día, y yo creo que en el segundo a segundo nos damos cuenta que nos falta bastante. Humildad, según el diccionario, según el mundo, es la virtud que consiste en conocer las propias limitaciones y debilidades y actuar de acuerdo a tal conocimiento. Y cuando sabemos quiénes somos, cuando sabemos nuestras limitantes y cuando sabemos nuestras virtudes también o nuestros dones, los talentos que Dios nos ha dado, podemos actuar conforme al diseño de Dios. La humildad es simplemente conocer mi posición. Si están tomando nota, pueden escribir esto, que yo creo que nos va a servir. Humildad es simplemente conocer la verdad de mi posición. Como criatura, yo saber quién soy yo y quién es Él. Permitir a Dios tener su lugar. Y vamos a Hebreos 1:3. Si me lo pueden proyectar, por favor. Dice así, está hablando acerca del Hijo, está hablando acerca de Jesús. Dice, Él es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen misma de lo que Dios es. Si yo quiero saber cómo es Dios, yo puedo verlo a través de Jesús. Es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Puede repetir conmigo, Él es el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Eso está muy fuerte, y nosotros cuando entendemos que Él sostiene todo con la palabra de su poder, es como que yo qué voy a decir, yo qué voy a hacer, yo qué voy a opinar. Y mi actitud y mi manera de ser y mi manera de obrar y mi manera de tratar y mi manera de comportarme cambia totalmente. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 16 y 17. Bueno, desde el 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden.
estamos viendo quién es el Dios al que nosotros servimos, al que nosotros estamos conociendo, el Dios que sustenta todas las cosas, el Dios que fue creado, que todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo lo que está en el cielo y en la tierra, lo que vemos y lo que no vemos, todo, absolutamente todo fue creado por Él. Y Dios creó el universo e hizo a toda criatura y toda la raza humana y nos hace parte de su perfección, nos hace parte de ese universo, nos permite participar de toda su grandeza y de todo su poder. Mi posición es reconocer que todas las cosas provienen de Dios. Todo, absolutamente todo lo que veo y no veo proviene de Dios. Y mi única alegría hoy y por la eternidad consiste en verme como un florero vacío donde Dios puede venir y derramar su gloria. Hay algo que nos que nos ha llenado y ahorita lo vamos a ver más adelante y nos ha infectado y es un veneno horrible y que existe desde la caída del hombre, pero ahorita lo vemos tan claro en las redes sociales. El otro día platicando con mi esposo me decía, ¿qué sucedería con Facebook, con Instagram, con las redes sociales si se quitara la función del me gusta o del like? ¿Qué sucedería? Desaparece, se va para abajo, exactamente, se va para abajo. ¿Por qué? Porque tenemos un anhelo y un deseo de ser vistos, de ser reconocidos, de recibir gloria, de recibir reconocimiento impresionante. Y nuestro corazón está lleno de orgullo. El Salmo 24:1 dice, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y cuantos lo habitan. ¿Cuántos habitan el mundo? Somos de Él. Dile al que tienes a tu lado, le perteneces al Señor. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. O sea que Dios manda. Dios está sentado en el trono. El domingo la pastora decía acerca del testimonio de los pastores de Hermosillo que secuestraron a su hijo y cómo la pastora dice que en algún momento decía, estos secuestradores tienen el control, y que de repente capta y decía, no, Dios está por encima de todo. Él es el que controla todo, Él es el que gobierna todo. De Él es la tierra y su plenitud. Vamos a Apocalipsis 4, vamos a ver varios versículos porque es la palabra la que tiene el poder de transformarnos. Podemos hablar muchas experiencias, podemos escuchar muchos testimonios y pueden aumentar nuestra fe, pero la palabra, la fe viene por oír la palabra y la palabra es la que nos cambia y son verdades que nos van tocando el corazón. Es Apocalipsis 4, 10 y 11. Está hablando de la adoración celestial en Apocalipsis 4 y dice, los 24 ancianos se postraban delante de Él y lo adoraban, y mientras ponían sus coronas delante del trono del que vive por los siglos de los siglos. ¿De quién? Del que vive por los siglos de los siglos. Iglesia amada, nosotros a veces ponemos nuestra confianza, nuestro afecto, nuestra devoción, nuestro tiempo, nuestro dinero, todo lo que somos en cosas y en personas que no viven para siempre. Y dice que estos ancianos se postraron delante de Él, se postran delante de Él, ponen sus coronas delante del que vive por los siglos de los siglos, no por los años de los años, por los siglos de los siglos, y decían, digno eres, Señor, de recibir la gloria, la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste
todas las cosas. Puedes decirlo conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué va a recibir Él eso? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Otra versión dice, a causa de tu gana vinieron a existir. O sea, se escucha fuerte, pero puedes decirle al que tienes a tu lado, porque a Dios le dio la gana, estás aquí. Para que lo entendamos, estamos aquí porque Él quiso, por su voluntad existen. Ahora sí, con estas bases, como que podemos entrar un poquito más en materia. Él realmente es digno de toda gloria. Humildad no es algo que nosotros podemos presentar delante de Dios. No es algo que esté como que voy a presentarle a Dios humildad. Es simple y sencillamente, Él es Dios, yo me rindo. Él es Dios, Él me creó, Él me formó. ¿Cómo no le voy a dar mi vida? ¿Cómo no le voy a seguir? ¿Cómo no le voy a amar? ¿Cómo no voy a hacer lo que Él diga en su palabra? Si Él es Dios, Él es Dios. Y hay algo que entró, un veneno que entró a la raza humana y que nos alejó y nos separó de la vida de Dios. Y es la pérdida de la humildad, o sea, el orgullo. El orgullo nos aleja de Dios. La palabra de Dios dice que Él resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios. En Proverbios, creo que es el Proverbio capítulo 6, dice, hay 6 cosas que el Señor aborrece y la primera es los ojos altivos. Y cuando yo estaba estudiando esto y leyéndolo, ay Señor, aborreces los ojos altivos. Y ahí vamos a ver 3 versículos que hablan acerca de eso. Proverbio 17:5, por favor. Dice, no, ese es. A ver, Reina Valera. O quizá me equivoqué de versículo a la hora de anotarlo. ¿Puede ser? Bueno, el 18:12, si me lo pueden, ahí está. No. No sé dónde está. Ahorita se los encuentro. Yo creo que es el 16, ¿puede ser? El 16. 16:5. Dice, el Señor, ustedes léanlo conmigo, Reina Valera contemporánea. Ahora vamos al 17:18. La soberbia precede al fracaso, la arrogancia anticipa la caída. Si me lo puedes proyectar en la NTV, que yo creo que va a estar un poquito más claro. ¿No lo pusieron? Perdón, 16:18. 16:18. En la NTV, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. ¿Cuánta gente hermosa por el orgullo ha perdido todo? O sea, el orgullo realmente es un enemigo y es un enemigo que se ha infiltrado en la iglesia, que se ha infiltrado en el cuerpo de Cristo y es totalmente opuesto a la vida en Cristo. Es totalmente opuesto a lo que Dios quiere y tiene para nosotros. Es la raíz de todo pecado y de todo mal, el orgullo. Satanás fue expulsado del cielo por su orgullo y con esas mismas palabras de orgullo que engañó a Eva es con la que nos engaña a nosotros.
Él vino a seducirla, Él vino a hacerle creer que ella podía ser igual a Dios. El enemigo fue puesto lejos del cielo porque Dios es todo, absolutamente todo, y Él quería ser igual a Dios. Y en ese momento que Eva empieza a acariciar la posibilidad de ser como Dios, de poder ella ser alguien que en realidad ya era, o sea, por eso el orgullo es un engaño, porque la Biblia dice que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza, pero querer tener el control y el dominio como Dios, ese orgullo, ese veneno entró en su alma. Entró en la vida del hombre y nos arruinó para siempre. Y mientras nosotros no entendamos esta verdad, que de ahí venimos, esa es nuestra raíz, el orgullo, ningún árbol puede crecer fuera de la raíz de la cual brotó. Entonces la naturaleza caída, la naturaleza del hombre, nosotros todos venimos del primer Adán que pecó, que rechazó el plan de Dios, de ahí venimos. Entonces todos, absolutamente todos estamos infectados y estamos llenos de orgullo. Pero ¿cómo? Un niño chiquito, a ver, pídele perdón a tu hermanita. No, ¿qué es eso? Orgullo. A ver, levántalo, tú lo tiraste, levántalo. No, ¿qué es eso? Orgullo. Nadie le enseñó, es algo que lo trae en su naturaleza. Entonces, al entender nosotros esta verdad de lo que es el orgullo del primer Adán, cómo vino a través del primer Adán, podemos nosotros ser libres anhelando lo que hizo el último Adán. Jesús, al morir en la cruz, y ahorita lo vamos a ver en Filipenses 2, Él bajó el cielo y nos dio acceso a la presencia de Dios. Vino y nos liberó. Aquellos que lo recibimos, nos libera del orgullo totalmente para poder disfrutar de una naturaleza divina. Ser libres del orgullo, ser libres del coraje, ser libres del pecado. Solamente reconociéndolo, solamente reconociendo que tenemos orgullo en nuestro corazón, solamente así puede venir el poder sobrenatural de Dios y hacernos libres. Y hay personas que dicen, no, pues yo no soy orgullosa, yo rápido perdono, yo no soy rencoroso. Todos tenemos orgullo, de alguna manera, disfrazado, abierto. Hay personas que lo escupen, el orgullo, hay personas que no, hay personas que son más sutiles, más humildes en su orgullo, por así decirlo, pero finalmente hay orgullo que necesita desaparecer de nuestras vidas, porque Dios quiere venir y dar gracia a los humildes. El mundo va a saber que somos hijos de Dios porque va a ver la actitud de Cristo Jesús. No por los milagros, por las señales y las maravillas, por ver una iglesia totalmente redimida por la sangre del Cordero, una iglesia totalmente sumergida por la sangre de Cristo, viviendo en el carácter de Cristo y en la vida de Cristo. Vamos a ver Filipenses capítulo 2, versículo 5. Ya me ganaron, ahora sí. Dice, no hagan nada, vamos desde el versículo 3, está escribiendo el apóstol Pablo y dice, no hagan nada por contienda o por vanagloria, al contrario, háganlo con humildad, considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No busque cada uno su propio interés,
sino cada cual también el de los demás. Yo quiero animarle a que piense usted en su vida. Yo esto que estoy compartiendo son cosas que el Espíritu Santo está hablando y tratando en mi vida. Y vamos a ver así como que Dios nos está hablando a cada uno. No busque, póngale ahí su nombre, cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo Dios, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El orgullo es peligroso, el orgullo es muy sutil, el orgullo es una trampa y está muy, muy metido en el cuerpo de Cristo. Y necesitamos ser libres y ver lo que hubo en Cristo Jesús, creer en Él. Y es así como su humildad va a venir sobre nosotros. Vamos a ver la humildad en la vida de Jesús. Mateo 23, 11 y 12, por favor. Son palabras de Jesús, dice: el que sea más importante entre ustedes sea siervo de todos, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. En el reino de los cielos funciona así. En el reino de los cielos el siervo, el que se humilla, es el que gana. Ahí en el mundo es el que tiene un puesto, el que tiene dinero, el que tiene fama, el que tiene esto, el que tiene, él es el que, wow, recibe reconocimiento, recibe esto, recibe, pero en la Biblia es totalmente lo contrario. Y vamos a ver varios versículos en Juan, si me pueden acompañar, por favor, si traen sus Biblias, yo los animo a que los subrayen. Es la manera como Jesús se comunicaba con su Padre. Ahora vamos a ver eso. Juan 5, 19, por favor. Entonces Jesús les dijo: de cierto les digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que vea que el Padre hace, porque todo lo que hace el Padre, eso mismo lo hace el Hijo. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Vamos a Juan 5:30. ¿Sí me lo están proyectando? Dice: yo no puedo hacer nada por mí mismo. Yo juzgo según lo que oigo y mi juicio es justo, porque no busco hacer mi voluntad. No busco hacer mi voluntad. ¿Podemos leerlo juntos? No busco hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad del que me envió. 5:41. Yo no recibo gloria de parte de los hombres. Si me lo puedes poner en la NTV, por favor. La aprobación de ustedes no significa nada para mí. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Vamos, Juan 6:38, por favor. Porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. 7:16. Jesús les respondió: esta enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. 7:28. Mientras Jesús enseñaba en el templo, exclamó:
a mí me conocen y saben de dónde soy y que no he venido por mi cuenta. Puedes subrayar eso, puedes leerlo conmigo. No he venido por mi cuenta, pero el que me envió, a quien ustedes no conocen, es verdadero. 8:28. Entonces Jesús les dijo: cuando ustedes hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán entonces que yo soy y que, lo leemos juntos, nada hago por mí mismo, sino que hablo según lo que el Padre me enseñó. Nada hago por mí mismo. Las enseñanzas que hablo no son mías. 8:42. Voy a enfocarme en la última parte del versículo. No he venido por mi propia cuenta. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. 8:50. Yo no busco mi gloria, pero hay uno que la busca y que juzga. Pero dice Jesús: yo no busco mi gloria. 14:10, por favor. Vamos a ver 2 versos más. ¿No crees que yo soy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí es quien hace las obras. 14:24, el que no me ama no obedece mis palabras, y las palabras que han oído no es mía, sino que es de mi Padre. En ningún momento vemos la palabra humildad, pero vemos la humildad que hubo en Jesús. Y ahorita en este tiempo se ve tanta carne, tanto buscar nuestra gloria. El que a mí me impactó mucho, uno de los versos que más me impactó, fue el que dice en la NTV: yo no busco la aprobación de ustedes. Jesús no buscaba quedar bien con la gente, Jesús buscaba hacer la voluntad de su Padre. Pablo, de hecho, en Gálatas dice: yo no estoy buscando quedar bien con ustedes, palabras más, palabras menos. Si así fuera, dice, no sería un siervo de Cristo. Y Pablo habla y dice: es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Juan, es el que dice: es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Pablo es el que dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces vemos gente que estaba en serio por traer el reino de los cielos y establecerlo aquí en la tierra. Ahorita estábamos cantando: el cielo está abierto, y lo estamos declarando y estamos peleando por eso, pero necesitamos que todos los muros de orgullo, de soberbia, todas las fortalezas que se han levantado en nuestra mente y en nuestro corazón sean derribadas en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras congregaciones, en nuestras ciudades. Todo el desastre que hay en nuestro país, en nuestra nación y en las naciones, todos tienen su origen, tienen su raíz y tienen su problema en el pecado del orgullo. Por querer tener más, por querer ambicionar más, la venganza, la traición, el dolor, vidas totalmente amargadas. ¿Por qué? Por no saber quiénes somos en Cristo. Jesús, me encanta en Juan 13, cuando Él va a lavarles los pies a sus discípulos. De hecho, yo creo que aquí estamos luego vamos a verlo. Dice, Jesús sabía que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y que había salido de Dios y que a Dios volvía. ¿Cuántos de nosotros sabemos eso? Lo sabemos realmente, que venimos de Él y que vamos hacia Él. Cuando la iglesia sepa eso, que se agarre el mundo entero. Cuando realmente sepamos esta verdad como Jesús, la iglesia se va a levantar en poder. Amén. Dice, sabía Él
quién era y de dónde venía. Entonces se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la sujetó a la cintura, puso agua en el recipiente y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Y dice que nos dejó ese ejemplo. Y en el versículo 14 del 13 dice: ustedes me llaman maestro y señor, y bien dicen, porque lo soy. Tampoco estamos hablando de una falsa humildad, porque a veces no, gloria a Dios, no, yo no soy nadie, hermano, no, y por dentro estamos súper inflados, ¿no? Oye, muchas gracias por haber servido, no, todo es para Dios, pero ay, qué bueno que se dieron cuenta, ¿verdad? Y nuestra naturaleza humana así es. Así somos todos. ¿Cuántos se declaran culpables? ¿Verdad que sí? Todos queremos reconocimiento, todos queremos que nos den las gracias, todos queremos el aplauso, todos queremos que nos digan que lo hicimos bien. Y aquí vemos a Jesús, dice, bien dicen porque lo soy. Sí lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben de lavarse los pies unos a otros. Y hay algo muy importante en todo esto de la humildad, y es muchísima enseñanza. Yo el día que estaba estudiando este libro acerca de la humildad y cada versículo de Juan, mi esposo ahí me encontró en la oficina, digo, me quebró realmente así de llorar. Después llegó el pastor y le empecé a compartir y así como que, qué lejos estamos y en qué momento caemos en la trampa del enemigo. ¿En qué momento caemos en sus garras? Si realmente sabemos quiénes somos en Cristo, no tenemos ningún problema en servir, no tenemos ningún problema en dar, no tenemos ningún problema en celebrar la bondad de Dios en la vida de otros. No tenemos ningún problema cuando vienen situaciones difíciles a nuestra vida, porque sabemos a quién estamos sirviendo y sabemos que Él va a meter su mano y nos va a sacar. Y hay algo muy fuerte en todo eso, y es que el orgullo se esconde. El orgullo se esconde. Y en el estar escondido ese pecado, hay oscuridad, hay desorden, hay caos. Y en la humildad hay luz. La humildad reconoce. La humildad no tiene nada que esconder. La riegas. Qué padre es cuando estás enojado. Bueno, esto no, pero cuando estás muy enojado con alguien que amas mucho y que yo sé que a todos nos ha pasado, y que tienes la lucha entre que si le pides perdón o no, y cuando finalmente se contentan, qué rico se siente, ¿verdad? Así cuando realmente dices tú, triunfó el amor, ¿no? Que está así como que, le pido perdón, no le pido perdón, hablo con ella, no hablo con ella, o hablo con él o no hablo con él, y que finalmente, y el pastor lo ha predicado varias veces en reuniones de matrimonios, que el más inteligente es el que pide perdón, ¿verdad? Amén, los matrimonios, que realmente viene una paz, y ahí está Dios, y cuando no, ahí está el enemigo, y el pastor lo ha compartido, dice, duerme en medio del matrimonio, le damos lugar al diablo, porque dice la Biblia que no nos enojemos, o que nos enojemos, pero que no pequemos, o sea, que no le demos lugar al orgullo, que no le demos lugar al diablo. No se ponga el sol sobre tu enojo, ni des lugar al diablo. Entonces, qué a gusto es cuando ya te perdonó o la perdonaste y que duermes, así como que puedes soltar el cuerpo. Ahí está Dios, ahí está la gracia de Dios. Pero es horrible y es una tortura, y no nada más en los matrimonios, cuando estamos enojados y que hay orgullo y que tenemos la lucha entre que si reconozco o no reconozco, o empieza así una maquinita de argumentos de por qué estoy enojado y todas las razones por las cuales tengo razón para estar enojado o para defenderme. Y no es lo que hubo en Cristo Jesús. Dice que como oveja fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Y nosotros, híjole, lejos.
Y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para enmudecer, para no abrir nuestra boca y humillarnos y decir: Señor, aquí estoy, perdóname. Y mi hija trae ahorita la cosa de, primero tengo que pedir perdón a Dios, me dice. Yo creo que ahí la maestra le enseñó eso, porque pídele perdón a tu hermana. Espérame, primero le tengo que pedir perdón a Dios. Y yo, ok, pues ya, Señor, no sé qué. Y ahora sí, va y le pide perdón a su hermana. ¿Y a quién te enseñó eso? Miss Marisa. Y yo, ok, tiene toda la razón Miss Marisa. Y a veces es muy fácil pedirle perdón a Dios. Así, bueno, Dios, perdóname Dios. Pero realmente hay un arrepentimiento y una señal va a ser que también voy a ir y me voy a poner a cuentas con mi hermano, porque es lo que la Biblia me enseña. Si yo traigo una ofrenda para Dios y sé que mi hermano tiene algo contra mí, ¿qué dice la Biblia? Que primero vaya y me ponga a cuentas con mi hermano. Si sentimos que esto es muy elevado o que es demasiado para nosotros o que está fuera de nuestro alcance, ya caímos en la trampa de Satanás. ¿Estamos aquí? Si tú no, eso que están diciendo es otro nivel, sí, es el nivel del Espíritu, es el nivel de una vida que está rendida a la obra del Cordero. Y si yo no puedo más. Y hay mucha gente que tú la has visto, ay, qué humilde es, qué noble es, que está lleno de orgullo y de soberbia. Y que siempre hay una excusa, siempre hay una defensa, siempre quiere salir o caer parado, como se dice. Y necesitamos volver nuestro corazón a Dios. Decirle: Señor, hazme humilde. La visión de la gloria de Dios es la que produce humildad. Cuando podemos ver la gloria de Dios, cuando podemos ver la belleza de Dios, cuando podemos ver a Jesús a través de las Escrituras, podemos humillarnos. Hubo algo que escribió, creo que es Thomas Watson, dice que las estrellas desaparecen cuando el sol aparece. Entonces, cuando Dios viene, nosotros desaparecemos. Me acuerdo hace años un pastor nos decía esto al equipo de alabanza: wow, súper bien, qué bien tocaron, estuvo muy bien, la presencia de Dios vino y todo, pero tienen que tener mucho cuidado de esto, que ustedes no se vean. Si yo me veo, entonces no sirve. Hay demasiado show, hay demasiado del mundo metido aquí y la gente lo que quiere ver es a Cristo. La gente lo que quiere ver es a Cristo. Nosotros hablamos con el equipo de alabanza y les decimos: si un día no vas a tocar, no pasa nada. ¿Por qué no te enojas así cuando te dicen: hoy no te va a tocar dar clases con los niños? Yes, pero hoy no te va a tocar, hoy no vas a tocar. Ay, ¿por qué? Porque queremos ser vistos. Le decía: a ver, dime lo mismo cuando te diga que no te preocupes, no laves los baños. Entonces tenemos, exactamente, amén. No, porque déjame a mí esa bendición. Siervos, Jesús, siervo. Yo, el Señor y Maestro, les estoy lavando los pies porque quiero que ustedes así vivan, porque esa es la manera de vivir el reino. El que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Y no podemos culpar a nadie. Por lo menos esta congregación no puede culpar a nadie. Yo me encuentro con jóvenes que no, es que yo veía a esta persona y wow, yo la admiraba, pero se le subió y veo lo que sube en Instagram y me desesperé. La Biblia habla de que pongamos nuestros ojos en Jesús. Me decepcioné, perdón. También me desesperé de ver su actitud. Pero en realidad necesitamos poner nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. En Él. No podemos agarrar y decir: no, es que esta persona, o mira, era muy cristiano y mira lo que hizo, o su actitud o lo que hace.
La Biblia nos habla de poner nuestros ojos en Jesús y nuestra esperanza está aquí. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra va a permanecer para siempre, para siempre. Y la humildad, y con esto voy a terminar, delante de los hombres, eso yo creo que lo quieres anotar, será la única evidencia o prueba suficiente de que nuestra humildad delante de Dios es real. Lo voy a volver a repetir. La humildad delante de los hombres será la única evidencia o prueba suficiente de que nuestra humildad delante de Dios es real. Porque hay mucha gente que dice, yo ya tengo mi relación con Dios, pero no se sabe relacionar con el cuerpo de Cristo, o tiene problemas en la iglesia o con la iglesia. No existe una relación con Dios, porque Él es la cabeza y el cuerpo. Es como si dijeras, nada más estoy con la cabeza y el cuerpo. ¿Cómo lo abrazas? ¿Cómo le sirves? ¿Cómo le amas? ¿Cómo lo atiendes? Entonces eso es una mentira y es un argumento que se tiene que derribar en la iglesia. No es verdad. Si nuestro corazón no está bien con las personas, no está bien con Dios. Y vamos a verlo en primera de Juan 4:20. Lo leemos juntos. ¿Qué dice? ¿Cuántos se declaran culpables? Ay, Señor, qué lejos, qué lejos. Por eso es algo en el Espíritu. Por eso es algo en el Espíritu. Por eso necesitamos un Salvador. Por eso necesitamos un Salvador. El mayor entre ustedes tiene que hacerse el menor, y el que manda tiene que hacerse como el que sirve. La actitud que hubo en Cristo Jesús es nuestro máximo ejemplo. Y la humildad es el único suelo o la única tierra donde la gracia de Dios puede venir, donde se enraiza así la humildad que viene y que puede dar el fruto de la gracia de Dios y el favor de Dios. La humildad. Y necesitamos con urgencia esa actitud, y no es algo que nosotros podamos provocar. Viene, lo vuelvo a repetir, cuando vemos la gloria de Dios. Cristo, ¿quién soy yo? Ahorita cantábamos infinito en gloria, infinito en majestad, infinito en poder, y aún así me amas. O sea, eres Dios y me amas a mí. Eres Dios y te importa. ¿Alguna vez has estado o has sido promovido o invitado por alguien muy importante aquí en la tierra, que te hicieron parte de que dijiste, ay, sentí bien bonito? Tiene nada que ver con que Dios nos ha hecho la invitación a su casa, a su reino. Imagínate, ahorita ya hay mucha gente que sigo, el presidente de la República te invita, y es como que eso es nada. Pero alguien de mucho peso en la tierra, de mucha autoridad, y nos emocionamos. Yo me acuerdo cuando, esta persona me empezó a seguir en Instagram, wow. Esta persona me pidió ser mi amigo, wow. Dios, el Dios del cielo y de la tierra, tiene solicitudes para cada uno de nosotros y nos ama, y está esperando a ver quién lo va a aceptar y quién lo va a seguir a Él. Es tiempo, iglesia, de volvernos a Él. Yo, no sé si
comentar lo de Daniel? Sí. Bueno, voy a terminar, segunda llamada. Ahora sí, vamos a terminar con esto que el Espíritu me lo ponía ahorita en el corazón antes de empezar. No sé si sea bueno, no es cierto, sí es para todos. Nabucodonosor, un rey que hasta mandó a hacer su imagen para que todo el mundo viniera y lo adorara, lleno de soberbia. Dice: yo, Nabucodonosor, gozaba en mi palacio de tranquilidad y prosperidad. Daniel 4:4. Voy a ver nada más ciertos versículos. Pero tuve un sueño que me espantó. Y él estaba perturbado y vino Daniel. Yo sé que todos o la mayoría conoce la historia, si no lo puede leer todo el libro de Daniel. Pero dice que él estaba gozando de tranquilidad hasta que vino un sueño y lo perturbó. Dios le empezó a hablar. Era un hombre lleno de soberbia. Daniel viene y le da el sueño y su interpretación, porque el rey se pone los moños y dice: no quiero nada más la interpretación, no quiero el sueño y la interpretación. Vamos a leer el versículo 25. Daniel le empieza a decir la interpretación. Dice: su majestad será expulsado de entre los hombres y habitará entre las bestias del campo. Lo alimentarán con la hierba del campo como a los bueyes y se bañará con el rocío del cielo. 7 tiempos transcurrirán hasta que su majestad reconozca que el Altísimo es el Señor del reino de los hombres y que Él entrega ese reino a quien Él quiere. Y bueno, vamos a seguir el 26, dice: en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, eso significa que el reino de su majestad se mantendrá firme luego de que su majestad reconozca que quien gobierna es el cielo. Por lo tanto, acepte su majestad mi consejo y redima sus pecados, impartiendo justicia y sus iniquidades, tratando a los oprimidos con misericordia, pues tal vez así su tranquilidad se vea prolongada. Todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor, pero 12 meses después, mientras éste se paseaba por el palacio real de Babilonia, exclamó. Y podemos todos poner atención a eso, porque a lo mejor decimos: no, pues yo ni tengo dinero, ni tengo nada, pero aún con lo que tenemos, nuestro corazón puede estar en esta condición. ¿Acaso no es esta la gran Babilonia que con la fuerza de mi poder y la gloria de mi majestad he constituido como sede del reino? Todavía estaba hablando el rey cuando del cielo vino una voz que decía: a ti, rey Nabucodonosor, se te hace saber que el reino se te ha arrebatado. Sucede exactamente lo que se le había hablado en el sueño. Él empieza a comer con las bestias, empieza a ser una bestia totalmente, pierde absolutamente todo. Pero al fin del tiempo, versículo 34, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo y recobré la razón. Bendije entonces al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y cuyo reino permanece por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. ¿Quiénes habitan en la tierra? El Altísimo hace lo que Él quiere con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra, y no hay nada no hay quien pueda impedírselo ni cuestionar lo que hace. En ese mismo instante recobré la razón y la majestad de mi reino, junto con mi dignidad y mi grandeza, y mis gobernadores y mis consejeros acudieron a mí y fui restablecido en mi reino y se me dio mayor grandeza. Y yo siento bien fuerte en mi espíritu que es un tiempo donde Dios quiere restituir, restaurar y poner a la iglesia en el lugar que le corresponde y dejar de estar como bestias.
y dejar de estar mendigando. Y Él quiere darnos todas esas cosas que han estado retenidas, pero dice, hasta que reconocí que el cielo gobierna, recobré la razón y empezó a establecerse todo y se me dio mayor grandeza. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y lo leemos juntos todos para terminar. Y Él puede humillar a los que se muestran soberbios. Es tiempo de volver nuestro corazón a Él. Y es obra del Espíritu Santo, pero necesitamos reconocer, y esto no es algo de esta noche, no es algo que ahorita vengan, pasa aquí, llora y dile, sí Señor, ya no quiero ser un orgulloso. Se trata de acciones y se trata de meternos a la vida de Jesús, ver sus actitudes, ver su carácter y abrazarlo y anhelarlo con todo nuestro ser, porque Él es nuestra guía, Él es nuestro maestro, Él es nuestro mayor ejemplo. Él y nadie más, porque todos tenemos muchas cosas que necesitan ser cambiadas, que necesitan ser transformadas, y solamente es por Él y a través de Él. Y no podemos permitir el orgullo. Tiene mucho que ver, y el pastor lo mencionaba ahorita, con la falta de perdón. El orgullo es horrible y nos oprime y nos amarga y nos cierra y nos transforma en cosas horrorosas, nos hace horrorosos. Es horrible ser orgulloso, es horrible. El otro día hablaba con una persona y dije, ay Señor, yo nunca quiero ser así. Y luego capté y dije, ay Señor, perdóname por ser así. Sí, porque así somos, ¿verdad que sí? O sea, somos rápidos para juzgar, rápidos para criticar, y vemos a Jesús en su trato con la prostituta, con los pecadores, un Jesús misericordioso, compasivo, pero hablaba la verdad con amor. Entonces necesitamos amar, y no podemos amar en nuestras propias fuerzas. Amamos cuando estamos sumergidos en su presencia y cuando estamos llenos de su palabra, y no hay otra cosa que pueda vencer el orgullo que el amor. El amor, dice, cubre multitud de faltas, multitud de errores. Entonces no hay como, ¿cuántas veces nos decimos, no, es que me dio mucha pena y por eso no me acerqué? Orgullo. No, es que dije, ¿para qué? Orgullo. No, es que orgullo. Y posponemos, y el enemigo está jugando con nosotros. Ocultamos, decimos, no, es que ¿qué van a pensar? No, es que ¿qué van a decir? Y son un chorro los argumentos que levantamos y no logramos ser libres. Pero no hay nada más hermoso que cuando reconocemos. Ya ¿qué puedes hacer cuando reconoces? En lugar de estar argumentando, estar peleando, ¿sabes qué? Sí es cierto, perdóname. No, pero es que yo lo hice porque tú y porque yo y esto y lo otro, y sacamos nuestra defensa. Perdón. El que se humilla será enaltecido, y el que se enaltece será humillado.